Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Aaron Hernández. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Aaron Joseph Hernández, quien luego pasaría a ser conocido simplemente como Aaron Hernández, nació el 6 de noviembre de 1989 en la ciudad de Bristol, perteneciente al estado de Connecticut en Estados Unidos. Sus padres fueron Dan Hernández, de origen puertorriqueño, y su madre Terry Valentine, provenida de una familia italiana. Aaron tenía además un hermano mayor llamado Dennis Jonathan, al que todos de cariño le llamaban DJ. Al referirnos a la infancia de Aaron, tenemos que hablar detalladamente de cómo era sobre todo la relación que tenía con su padre, pues desde muy pequeño su vida siempre estuvo influenciada por el deporte. Su padre, Dennis Hernández, cuyo apodo deportivo era El Rey, fue una reconocida estrella del fútbol americano local cuando era joven, allá a mediados de los 70s. Físicamente era un hombre sumamente imponente, tenía una expresión que podía llegar a ser intimidante, la cual iba acompañada de un frondoso bigote. Todas estas características podían llegar a representar esa virilidad que siempre buscó impartir en sus hijos. Y deberían tener estas cosas en cuenta, ya que más adelante en el caso serán importantes. Él era jugador en la Universidad de Connecticut, también llamada UConn, y la verdad es que desde que sus hijos eran pequeños, él se encargó de transmitirles su pasión por el deporte, además de su pasión por esta universidad. Imaginen lo que le transmitía a sus hijos, que incluso el perro de la familia se llamaba UConn, igual que su alma mater. Dennis realmente era un líder en su comunidad. Todos los que lo conocían lo respetaban y lo consideraban un deportista excepcional, un gran padre y simplemente un gran hombre. Aaron sentía una verdadera admiración por su padre, quien a su vez conocía el gran potencial deportivo que sus dos hijos tenían, y este se volvió el objetivo de su vida entera: dirigir a sus hijos hasta que llegasen a las grandes ligas. Pero muy pocos conocían la intimidad de su hogar. El alcohol era la debilidad de Dennis, se ponía agresivo, violento, y si los planes no salían como él quería, todos en casa lo sentían, sobre todo Terry, la madre de Aaron, quien todo el tiempo se la pasaba lidiando con él, enfrentando discusiones y peleas que muchas veces pasaban cualquier límite. Pero a pesar de ello, simplemente seguían juntos. Existe un episodio en particular que ya cuando grande, DJ, el hijo mayor del matrimonio, narra en su libro, titulado Mi viaje para entender a mi hermano, la verdad acerca de Aaron, en donde cuenta, entre otros detalles, cómo una noche su padre llegó muy tarde y completamente borracho a casa. Terry, muy molesta por este suceso, le lanzó un teléfono y Dennis la tomó de la cabeza y la golpeó contra una pileta una y otra vez hasta que perdió la conciencia. La violencia era un constante en esta familia que resultaba ser ejemplar para una comunidad que no sabía nada al respecto, pero que sin saber iba dejando marcas en cada uno de sus integrantes, sobre todo en el pequeño Aaron. Así fue como desde muy temprana edad ambos chicos fueron sumergidos en el mundo de los deportes. Aaron era un excelente atleta, pero no había duda de que el fútbol americano era lo suyo. Empezó a participar en los equipos escolares y poco a poco fue convirtiéndose en el mejor. Tanto así que durante la secundaria fue nombrado jugador estatal del año. Y cuando cumplió los 14 años, la UConn, la Universidad de Connecticut, le dio una beca de estudios debido al gran desempeño que había tenido en un campamento deportivo. Esto fue una total locura, porque sin haber terminado la secundaria siquiera, ya tenía un futuro preparado en la universidad que soñaban él y su padre, gracias a su talento deportivo. Él tenía todo para triunfar, pero las decisiones que tomaría en el camino le cambiarían la vida para siempre. Durante la secundaria, Aaron era un chico muy popular, descrito también como travieso, pero su padre siempre se encargaba de disciplinarlo. Y digamos, cada vez que él lo corregía, Aaron obedecía sin chistar porque era su modelo a seguir. Hasta el 6 de enero del 2006. Aaron tenía 16 años cuando su padre fallece en medio de una cirugía de hernia. Fue algo completamente inesperado. Nadie estaba listo para esto, ya que no se trataba de una operación compleja. Era, en lo que se puede decir, una cirugía sencilla, y sin embargo, Dennis Hernández perdió la vida. Sin duda alguna, esto fue un gran golpe para todos, pero en especial
para Aaron, quien se quedó, en lo que a él le parecía, completamente solo. Su hermano, DJ, ya estaba en la universidad, así que no se encontraba en la casa con él. Y su madre, quien en realidad no se había ido, tomó una decisión que no le cayó bien a Aaron. De inmediato, inició una nueva relación con un hombre llamado Jeff Cummings, a quien había conocido porque era el esposo de la prima más querida de Aaron, llamada Tanya Singleton, quien luego se volvería la figura materna de Aaron. Y no solo eso, sino que en aquel momento Tanya se encontraba luchando contra un cáncer de mama muy agresivo. Este suceso lo cambió todo, porque Aaron sintió que Terry se había desentendido completamente de él. Básicamente pensaba que lo había abandonado. Incluso llevó a este hombre, a Jeff Cummings, a vivir a la casa que hacía unos cuantos meses había compartido con su padre. Dormían en la misma cama y Aaron sentía que tenía que hacer de cuenta que nada pasaba. Pero, ya estando en la adultez, él siempre se lo recordaba. Incluso existe un audio grabado de una llamada telefónica entre Aaron y su madre Terry, en donde él dice que ella le arruinó la vida. Desde ese momento la relación entre ambos se fragmentó y Aaron comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en casa de su prima Tanya, donde no solo encontraba el soporte que necesitaba, sino que también pudo conocer un entorno que no necesariamente era el mejor para él. Fiestas, alcohol y el consumo de algunas sustancias como la marihuana, entre otras, fueron el inicio de algo que luego no pudo parar. Antes de la muerte de su padre, el futuro de Aaron estaba decidido y asegurado, se podría decir. Él usaría la beca deportiva que le dieron en la Universidad de Connecticut y se uniría al equipo de fútbol americano de dicha universidad, donde su hermano también jugaba. Pero, tras morir su padre, Aaron cambió de parecer y decidió asistir a la Universidad de Florida, donde de todas formas lo esperaba un excelente programa y un entrenador dispuesto a todo para volverlo el mejor jugador. Y así fue. Aaron Hernández, con tan solo 17 años de edad, se ganó su posición de tight end, o ala cerrada en el equipo con su rapidez e inteligencia en el juego. Era imparable y pronto se ganó la admiración de todos los fanáticos. Pero con esta gloria también vienen los excesos. Y siendo aún menor de edad, se las ingeniaba para ir a bares donde sin razón aparente iniciaba peleas y se ganaba uno que otro conflicto. Poco a poco empezó a hacer de esto un hábito y como nunca nadie presentó cargos en su contra por estos delitos menores, empezó a creer que siempre iba a poder salirse con la suya. Entre la fama y la falta de consecuencias, básicamente nadie lo podía parar. Se fue llenando de tatuajes el cuerpo, siendo el más grande de ellos una frase que siempre le decía a su padre: si ha de suceder, depende de mí. Pronto, la noticia de un altercado donde los denunciantes indicaron que un jugador de fútbol americano les había disparado cuando ellos estaban en su auto empezó a difundirse por toda Florida. Porque si bien es cierto, ellos no habían señalado a nadie con nombre y apellido, las descripciones que dieron sobre el atacante encajaban exactamente con Aaron, y así empezaron los rumores. El entrenador del equipo de la Universidad de Florida, Urban Meyer, conocía a Aaron, sabía sus antecedentes y lo problemática que era su historia, y estaba seguro que él había sido parte de este suceso. Sin embargo, le permitieron seguir en el equipo con la condición de que su juego sea excepcional y no decepcionó. Ese mismo año ganaron el tercer campeonato nacional de fútbol, pero las cosas no serían tan fáciles para él, porque luego de este triunfo le ordenaron no volver al equipo. A Aaron le faltaba un año para terminar sus estudios, pero habiendo sido echado del equipo de la Universidad de Florida, esperaba ser reclutado por la NFL, también conocida como la Liga Nacional de Fútbol Americano, o como se suele llamar, las Grandes Ligas. Y aunque no fue seleccionado por ningún equipo en primera instancia, en el año 2010, a sus 20 años de edad, Aaron Fernández fue seleccionado en la cuarta ronda por los New England Patriots, un equipo profesional con sede en el Gran Boston, Massachusetts. Al principio tuvieron sus reparos en seleccionarlo por sus antecedentes con el uso de sustancias, ya que había dado positivo en varias ocasiones cuando jugaba en Florida. También dudaban del entorno que lo rodeaba cada vez que volvía a Connecticut, y porque claramente sabían que de no ser responsable y comprometido, Aaron les traería muchos problemas. Pero aparentemente pareció adaptarse muy bien a los entrenamientos y su rendimiento fue excelente. Al tener nuevamente una estabilidad financiera en un equipo de la NFL, Aaron decidió que era buen momento para comprometerse con su novia de la secundaria llamada Shayana Jenkins, con quien un par de años más tarde, en 2012, tuvo una hija a quien nombraron Abiel. Todo se encaminaba de la mejor manera para Aaron. Compró una mansión enorme para vivir junto a su prometida y su pequeña, y no solo se volvió un jugador estrella, sino que ese mismo año, su sueño de jugar en el Super Bowl y anotar un touchdown en uno de sus partidos se hizo realidad, lo que lo llevó a finalmente firmar un contrato por 5 años más con los Patriots, nada más y nada menos que por $40 millones.
Aaron Hernández estaba en su mejor momento, pero guardaba no uno, sino varios secretos que le estaban haciendo perder la calma. De un momento a otro empezó a tener actitudes sumamente erráticas, estaba paranoico y tenía un delirio de persecución que no lo dejaba en paz. Incluso, pese al jugoso contrato que había firmado recientemente con los Patriots, Aaron estaba dispuesto a firmar con cualquier otro equipo de otra ciudad con tal de irse lejos, porque no podía soportar seguir en Massachusetts. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué era aquello que le robaba la calma a una superestrella del fútbol americano? Tenía un poco de razón en desesperarse, ya que pronto la verdad salió a la luz. Era el 17 de junio del 2013 y un corredor que pasaba ejercitándose por la calle encontró el cuerpo sin vida de un hombre con una aparente herida de bala en medio de un parque industrial en North Attleboro, Massachusetts. Cuando la policía inició las investigaciones para identificar el cuerpo, se dieron cuenta que la única propiedad cercana a la zona era la casa de Aaron Hernández. Así que rastrillaron el área para tratar de hallar alguna muestra de identidad del fallecido y fueron hasta la casa de Aaron para ver si las cámaras de seguridad podían arrojar alguna imagen que diera indicio de lo que sucedió. Pronto pudieron reconocer el cuerpo y se dieron cuenta que se trataba de un joven de 27 años de edad llamado Odin Lloyd. Y no solo eso, sino que la fiscalía indicó que Odin fue visto a las 2:30 de la madrugada del día que fue hallado sin vida, junto a unos amigos que fueron identificados como Carlos Ortiz y Ernest Wallace en un auto Nissan Altima rentado. Hasta este momento Aaron no era considerado sospechoso, pero al día siguiente, el 18 de junio del 2013, la policía allanó su casa debido a su cercanía a la zona, y este episodio se repitió el día 22. Los hallazgos fueron un poco extraños: teléfonos celulares rotos y todo el sistema de seguridad de la casa, incluidas las cámaras de vigilancia, habían sido dañadas. Pronto se desató toda una polémica y los medios de comunicación se ubicaron alrededor de su casa. Trataban de hablar con él, quien hasta ese momento caminaba libre por las calles. Tanto así fue el interés mediático de este caso, que incluso hubo una persecución en helicóptero, donde a la vez también había autos siguiendo por una autopista de Boston a Aaron con la finalidad de poder obtener alguna declaración. Finalmente se detuvo en una estación de servicio para cargar combustible a su auto SUV blanco, pero los periodistas no obtuvieron ni una sola palabra de su parte. Luego de esto ingresó al estadio Gillette en Foxborough. Su equipo, los Patriots, estaban al tanto de lo que estaba pasando y decidieron no dar ninguna declaración al respecto, hasta que llegó el 26 de junio del 2013. Día en que Aaron Hernández es arrestado en su domicilio y acusado de un asesinato en primer grado por la muerte de Odin Lloyd. Adicionalmente, se le imputaron algunos cargos relacionados con la aportación de armas. Una vez es llevado ante las autoridades, él se declara inocente, pero el tribunal a cargo ordena que Aaron quede detenido durante todo lo que dure la investigación, sin derecho a fianza. Su prometida, Cheyenne, lo acompañó en todo momento, y sus fanáticos clamaban inocencia a las afueras del lugar. Fue trasladado a la cárcel del condado de Bristol, y a partir de ese momento inicia lo que podríamos llamar el declive de Aaron Hernández. Con Aaron en la cárcel se inicia la investigación. Lo primero que todos se preguntaban era quién era Odin Lloyd y qué vínculo habría tenido con Aaron Hernández. Grande fue la sorpresa de todos cuando lograron confirmar que Aaron no solo conocía muy bien a Odin porque eran amigos, sino que además lo eran debido a que Odin Lloyd era el novio de su cuñada, Shania Jenkins, hermana menor de su prometida, Cheyenne. La relación entre ellos era muy cercana. Se sabe que pasaban los días juntos en el cuarto de juegos que Aaron tenía en el sótano de su casa, junto a otros amigos, fumando hierba y simplemente pasando el rato. Odin Lloyd era un jugador semiprofesional de fútbol americano de los Bandits de Boston, y toda su familia, amigos y compañeros lo recuerdan como un buen hombre, que se esforzaba constantemente por salir adelante. Él nació en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y cuando tenía 3 años de edad, se mudó junto a toda su familia a Boston. Vivía en la zona de Dorchester junto a su madre y sus 2 hermanas, quienes lo recuerdan como un hombre de familia, además de ser el proveedor de su hogar. Los fiscales encargados del caso indicaron que Aaron Hernández actuó en complicidad con 2 de sus amigos provenientes de Bristol, su ciudad natal, Carlos Ortiz y Ernest Wallace, a quienes conoció en la casa de su prima Tania. Ahora, hubo un detalle muy extraño, pero importante,
el cual puso todas las sospechas sobre Aaron. Y fue que el auto rentado donde había sido visto por última vez Lloyd junto a los otros implicados había sido alquilado bajo el nombre de Aaron Hernández, lo que lo vinculaba directamente a los hechos. La fiscalía también indicó que existen pruebas concretas de que Ernest Wallace y Carlos Ortiz estaban en la casa de Tanya Singleton la noche en la que Lloyd fue asesinado, por lo que la prima de Aaron, aún con un avanzado estado de cáncer de mama, fue llamada a testificar ante un jurado, pero ella no quiso decir nada, por lo cual fue arrestada el 1 de septiembre del 2013 por no colaborar con la justicia. En ese mismo mes, Carlos Ortiz y Ernest Wallace se declararon inocentes de ser cómplices de homicidio por el asesinato de Odin Lloyd. Durante las diferentes audiencias que tuvo el juicio, la defensa de Odin Lloyd presentó ante la jueza Susan Garsh una cronología, seguida de pruebas de que Aaron Hernández estaba implicado en esta muerte. Todo comienza el 16 de junio del 2013. Aaron le envía un mensaje a Lloyd indicando que más tarde iría a verlo a su casa. Acto seguido le escribe a sus dos amigos de Bristol, Wallace y Ortiz, para que se vean. Existen imágenes de una cámara de seguridad en donde efectivamente se puede apreciar que al llegar a las 2:10 de la madrugada del 17 de junio, Aaron y sus amigos llegan en este auto de alquiler Nissan a una estación de servicio en la ruta 128. Cargan combustible y luego de esto se ve a Aaron bailando y comprando en la tienda chicle azul y unos papeles para hacer cigarrillos de la marca Black & Mills. A las 2:32 de la mañana, el auto, manejado por Aaron Hernández en ese momento, llega hasta la propiedad de Odin Lloyd en Boston, donde este se sube en la parte trasera del vehículo. Más adelante, siendo aproximadamente las 3:07 de la mañana, Lloyd le envió un mensaje a su hermana que decía lo siguiente: ¿sabes con quién estoy? NFL, solo para que sepas. Claramente con NFL se estaba refiriendo a Aaron Hernández. Y es este mensaje el que hace entender a los investigadores que en realidad Odin Lloyd no se sentía seguro en ese auto. Se supone que Aaron y él eran amigos, pasaban mucho tiempo juntos, convivían constantemente junto a sus respectivas parejas, que eran hermanas, y se llevaban realmente bien. Algo debió haber pasado para que la dinámica entre ellos cambie y Odin se haya visto en la necesidad de decirle a alguien con quien estaba, digamos, por si algo le llegaba a suceder. La noche siguió y otra cámara de vigilancia captó el momento en el cual el auto, manejado por Aaron, llega hasta una zona alejada de North Attleboro, siendo las 3:31 de la madrugada. Esta era una zona en la cual lo único que había cerca era la residencia de Aaron Hernández. Una vez en el lugar, Odin Lloyd fue disparado 6 veces, una en el antebrazo derecho, otra en su costado derecho, 2 veces en la espalda, que según las pruebas correspondientes fueron realizadas mientras la víctima estaba cayendo por el impacto, y el resto mientras yacía en el suelo. Siendo las 3:36 de la mañana, se ve como el vehículo abandona el lugar. Tal y como les dije antes, cuando la policía fue a revisar el sistema de seguridad de la casa de Aaron, este había sido destruido y muchas de las imágenes habían sido eliminadas. Pero las que pudieron ser rescatadas fueron suficientes para considerar a Aaron, Wallace y Ortiz sospechosos en el crimen. En una de esas imágenes rescatadas se ve que, pasado el tiempo correspondiente que toma llegar desde la zona industrial de North Attleboro hasta la casa de Hernández, llega el auto alquilado de donde descienden los 3 sujetos antes mencionados. Además, se ve que Aaron ingresa a su casa con un artefacto negro en su mano izquierda, lo que a simple vista parece ser un arma de fuego, misma arma que, por más que buscaron, no pudieron encontrar en ninguna parte. Era raro, pero todo cobró sentido con el siguiente acontecimiento. Aaron le manda un mensaje a su prometida que decía: ve a la parte trasera de la sala de cine, hay una caja por si la estabas buscando. El 19 de junio del 2013, al día siguiente del primer allanamiento a la casa y después de una hora de que fuera enviado el mensaje, se puede ver a Diana saliendo de la casa con una gran bolsa de basura que parece contener algo pesado que, según los expertos, coincide con el tamaño de una caja fuerte para armas. Cuando en el juicio le preguntaron qué hizo con la caja, Diana dijo que se deshizo de ella en un basurero, pero que no recordaba dónde quedaba. Se lo cuestionaron, pero ella siguió firme en su negativa. Durante el juicio también mostraron las imágenes de la cámara de seguridad que estaba en la sala de la casa de Hernández, donde se mostraban las hermanas Diana y Janea dándose un fuerte abrazo después de que esta última se enterara de que su pareja, Odin Lloyd, había sido asesinado. Respecto a Wallace y Ortiz, algunas fuentes indicaron que ambos habían sido vistos luego de haber estado con Hernández, llegando a la casa de Tanya Singleton, la prima de Aaron, en Bristol, por lo que la policía decidió intervenir la casa y lo que encontraron complicó todo el escenario para Aaron. La policía incautó un auto SUV color plateado que estaba guardado en la cochera de la casa de Tanya. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver este auto?
de repente. Resulta que la policía había estado buscando dicho vehículo durante meses porque estaba involucrado en el doble asesinato sin resolver de 2 jóvenes en Boston sucedido el 16 de julio del 2012, es decir, casi un año antes de la muerte de Odin Lloyd. Obviamente, como se imaginarán, ese auto era propiedad de Aaron Hernández y ahora estaba también involucrado en la muerte de otros 2 jóvenes. Sus nombres eran Daniel de Abreu y Zafiro Furtado. Ellos eran inmigrantes provenientes de Cabo Verde y trabajaban en el rubro de limpieza durante las noches. Fueron atacados afuera de un club nocturno en Boston. Iban dentro de su auto cuando de pronto, testigos aseguran, que mientras estaban parados en el semáforo en rojo, un vehículo SUV plateado se colocó a su lado derecho y a través de la ventana del conductor dispararon múltiples veces, acabando con la vida de los 2 sujetos. Las placas del auto quedaron registradas por una cámara de seguridad de la zona, pero por más que buscaron, nunca pudieron dar con su paradero. Claro está, hasta un año después de que fue hallado en la casa de Tanya Singleton, que nuevamente fue arrestada por la policía debido a este suceso. Todo este acontecimiento ocurrió exactamente un mes antes de que Aaron Hernández firmara este gran contrato de $40 millones con los Patriots. Así que en el medio del juicio e investigación por el caso de Odin Lloyd, el 26 de febrero del 2014, las familias de Daniel de Abreu y Zafiro Furtado presentaron una demanda contra Aaron Hernández, donde además de la pena privativa de la libertad, solicitaban una reparación civil de $6 millones por cada víctima. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Todo esto junto a las imágenes de las cámaras de seguridad, la defensa de Lloyd presentó algunas otras pruebas que acorralaban cada vez más a Aaron. Resulta que cuando la fiscalía fue a verificar el cuerpo en la escena del crimen, junto a él hallaron un cigarrillo de marihuana hecho con el mismo papel Black & Mills que había comprado esa misma madrugada. Y cuando hicieron las pruebas de ADN, el perfil de Aaron fue hallado en este cigarrillo. Al día siguiente de la muerte de Lloyd, Aaron fue a devolver el vehículo que había alquilado. Entonces, cuando la encargada de recepcionarlo hizo la revisión correspondiente, encontró un casquillo de bala junto a los restos de un chicle de color azul. No había dudas entonces. Aaron Hernández estaba involucrado en la muerte de Odin Lloyd y lo único que quedaba por hacer era saber cuál había sido su papel aquel día. ¿Fue un cómplice de homicidio o fue realmente él quien disparó el arma? Cada vez estaban más cerca de descubrirlo. Y si el juicio no era ya lo suficientemente complejo y mediático, una nueva acusación en contra de Hernández se sumó a las otras 2. Alexander Bradley aseguró que Aaron Hernández le disparó en la cara después de una discusión en un club de striptease en Miami en febrero del 2013, unos meses antes de la muerte de Lloyd, y después de la muerte de los 2 ciudadanos extranjeros. Pero también, ¿quién era Alexander Bradley? Resulta ser una especie de mano derecha para Aaron, un convicto que lo ayudaba en todo lo que respecta al mundo de las armas ilegales y las sustancias. Era un tipo peligroso y violento. Sin embargo, se volvió parte del círculo cercano de Aaron. Teniendo esto en cuenta, no había nadie mejor que él que pudiera describir el actuar de Hernández durante su vida nocturna en bares y clubes. Cuando Bradley fue llamado a declarar en el juicio, relató que siempre que salían, Aaron tenía una actitud impulsiva, estaba totalmente paranoico y pensaba que todos eran policías o detectives que estaban tras sus pasos. Cuando le preguntaron por qué cree que Aaron actuaba de esa manera, él respondió que probablemente era, y cito, por la estupidez que hizo en el 2012, refiriéndose así al ataque de Abreu y Furtado. Según el relato de Bradley, esto enfureció a Aaron, y cuando ambos se iban en el auto manejado por el futbolista ya casi al amanecer, Aaron sacó un arma y le disparó justo en la cara, para luego abandonarlo en la mitad del camino. Un hombre que salía rumbo a su trabajo vio a Bradley tendido en el medio de un charco de sangre y llamó a emergencias, donde lo operaron de inmediato y pudieron salvarle la vida, dejando así un testigo muy importante. Cuando la policía interrogó a Bradley, él se negó a decirles quién le había disparado porque él quería cobrar la justicia con sus propias manos. Y Aaron sabía perfectamente de lo que este hombre era capaz, así que fue por eso que empezó a resguardarse con el sistema de vigilancia de su casa, comprando armas para su propia defensa e hizo de Wallace y Ortiz sus principales protectores. Finalmente, Bradley no presentó cargos ni logró vengarse. Todas las pruebas que iban apareciendo una tras otra ponían a Aaron en la posición de culpable. Había dejado rastros por todas partes, sobre todo en el caso de Odin, pero aún faltaba responder la pregunta más importante. ¿Por qué Aaron Hernández querría acabar con la vida de su amigo Odin Lloyd? Quizá fue por el día 14 de junio del 2013, 2 días antes del asesinato. Este día es crucial para entender que Hernández por alguna razón estaba molesto con Lloyd. Ese 14 de junio, ambos fueron a un club llamado Rumor y varios testigos que trabajaban en el lugar indicaron que Aaron parecía estar muy enojado con Lloyd, tanto así que salió del lugar y las cámaras de vigilancia pudieron captar cómo Odin iba tras él. Parece que Odin
conocía alguno de sus secretos, tal vez algo relacionado con alguno de los otros crímenes en los que estaba implicado, o quizá alguna otra cosa mucho más personal. Así fue como la defensa de Hernández, para sorpresa de todos, decidió cambiar su argumento y aceptaron que Aaron sí estuvo presente cuando Lloyd fue asesinado, pero solo como testigo, ya que, según este nuevo testimonio, fueron en realidad Wallace y Ortiz los que habían cometido el crimen. Esta declaración rápidamente se vio derrumbada cuando la fiscalía presentó un video de las cámaras de seguridad del salón de juegos de la casa de Hernández al día siguiente del crimen, en donde se los ve a los tres, a él, a Wallace y Ortiz, conversando plácidamente mientras jugaban con la pequeña hija de Aaron. No tenía sentido asegurar que sus dos amigos habían matado a sangre fría a su cuñado y al día siguiente permitirles que entren a su casa y jueguen con su hija. Y este fue el fin para quien pudo haber sido una de las mejores estrellas de las grandes ligas. El 15 de abril del 2015, Aaron Hernández es declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Odin Lloyd y se le impone cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de una condena por posesión ilegal de armas y municiones. Fue trasladado al centro correccional Sousa Baranowski en Shirley, Massachusetts, donde permaneció durante 2 años hasta que el 1 de marzo del 2017 dio inicio el juicio por los cargos de homicidio de los 2 ciudadanos extranjeros. Es entonces que hubo un cambio en la defensa de Hernández, que fue decisivo. Contrató a José Báez, un reconocido abogado de las estrellas que había ganado los juicios más insospechados. La estrategia de Báez fue centrarse en Alexander Bradley y señalarlo como el verdadero culpable. Finalmente logró que el jurado lo declare inocente en este caso de doble homicidio, y es ahí que Aaron se quiebra en la sala. Por fin parecía que todo se encaminaba nuevamente para el futbolista. Estaba contento con su veredicto, pero 5 días después de concluido su segundo juicio, el 19 de abril del 2017, Aaron Hernández se quitó la vida dentro de su celda. Fue llevado por los policías que hacían su ronda de rutina y fue llevado inmediatamente al hospital, donde trataron de salvarle la vida, pero ya era demasiado tarde. Aaron se había colgado con una sábana atada a los barrotes de su celda. Hernández dejó 3 cartas de despedida dentro de su celda. Una para su prometida, otra para su hija y otra para su abogado. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado, qué había llevado a Aaron a tomar esa decisión si apenas hacía tan solo 5 días había sido declarado inocente de un hecho que había sucedido hacía unos años y que le daba una luz de esperanza para una posible apelación de su condena. Bueno, existen varias hipótesis que se manejaron dentro de todo esto. La principal y más mencionada es que en ese entonces estaba vigente una ley muy antigua que indicaba que si un recluso moría en la cárcel y tenía un caso abierto por homicidio pendiente de una apelación, ese caso era rechazado. Es decir, el acusado en cuestión podría ser declarado inocente por anulación de los cargos y tendrían que pagarle a sus deudos los saldos pendientes de los contratos que haya tenido vigentes. En este caso, quizá Aaron esperaba que los Patriots le paguen el resto de los $40 millones a su prometida y así asegurar el futuro de su hija. Sea como sea, respetando dicha ley, la jueza anuló el proceso y dejó sin efecto todas las condenas de Hernández. Claro está que esto no le sentó para nada bien a la familia de Odin Lloyd, que estaba dispuesta a luchar para obtener justicia para su hijo. Pero, por otro lado, durante aquellos últimos 5 días de vida de Aaron, hubo algunos sucesos mediáticos con los que, según la opinión de algunas personas, Aaron no pudo lidiar. Un medio de comunicación aseguró que Aaron Hernández tenía una relación amorosa con un recluso dentro de la cárcel llamado Kyle Kennedy. Pronto esta noticia llenaría portadas y titulares, causando conmoción en su familia, en todos los que seguían el caso, pero sobre todo en el mismo Aaron, que había sido criado por un padre homofóbico y sumamente machista. Dennis Hernández jamás permitió que sus hijos tengan el mínimo acercamiento a cosas que él no consideraba lo suficientemente varoniles, de machos, como aquella vez en su juventud en la que Aaron, animado por sus primas, quiso integrar el equipo de porristas donde claramente también había varones. La sola palabra de su parte bastó para descartar esta idea rápidamente y volver a lo que, como hombre, supuestamente le correspondía, los deportes de alto impacto. Nada de animar al equipo. Quería que fuera parte del equipo. Eran ese tipo de situaciones y los comentarios que siempre escuchaba de su padre lo que hizo que Aaron reprimiera de cierta manera sus sentimientos. Pero entonces, ¿era o no era Aaron Hernández homosexual? La realidad del asunto es que eso es algo que nunca podremos saber simplemente porque él ya no está acá para responder. Pero en la docuserie que sacó Netflix en el 2020 llamada La mente de un asesino, Aaron Hernández, en la que se habla sobre la vida y los procesos judiciales más controversiales del jugador, está el testimonio de un gran amigo suyo
muchacho de la secundaria llamado Dennis Sansouci, que además jugaba en el equipo de fútbol americano escolar con Aaron. Él cuenta que tuvieron una especie de relación intermitente en la que experimentaron con su sexualidad. Y a pesar de que indica que era algo que hacían a escondidas, pero de manera consciente, ellos vivían constantemente en completa negación. Incluso una periodista llamada Michelle McPhee llegó a sugerir que uno de los motivos por el cual Aaron había decidido acabar con la vida de Odin Lloyd era porque el secreto que él había descubierto era su presunta homosexualidad. Pero finalmente los motivos nunca estuvieron del todo claros. Respecto a la anulación de la condena de Hernández, la señora Ursula Ward, la madre de Odin Lloyd, solicitó que la ley que dejó sin efecto la condena del asesino de su hijo sea cambiada. A ver, porque si bien es cierto, esto no iba a traer a Odin de vuelta, le parecía que era necesario para hacer justicia. Así que después de varios años de insistir con su pedido, el 13 de marzo del 2019, la Corte Suprema de Justicia Estatal declaró dicha ley como obsoleta y los cargos en contra de Aaron Hernández fueron restablecidos. Finalmente, el abogado José Báez creyó conveniente que era necesario donar el cerebro de Aaron a la ciencia y su familia dio el consentimiento. Esto le pareció necesario porque él había hablado con Aaron horas antes del suicidio. Él sabía que Hernández estaba contento con los resultados de su segundo juicio y que estaba listo para lo que seguía. Tenía ganas de luchar y seguir adelante, pero de pronto todo se terminó. Aaron decidió acabar con su vida y esto coincidía con una serie de antecedentes de jugadores de fútbol americano que habían terminado con su vida producto de una encefalopatía traumática crónica, o ETC por sus siglas, que es un daño en el cerebro que afecta el comportamiento de la persona y que es ocasionado por los múltiples golpes en la cabeza que suelen recibir los jugadores que practican este deporte de alto impacto. El cerebro de Aaron fue entregado a la doctora McKee, una experta en Alzheimer que se dedicaba a estudiarlos en la Universidad de Boston. Ella confirmó que efectivamente el cerebro de Aaron estaba gravemente afectado por los constantes impactos a los que se veía sometido. Sus lóbulos frontales, que son realmente importantes en la toma de decisiones, la elaboración de juicios y el razonamiento, estaban sumamente dañados para sus escasos 27 años, edad en la que falleció. Este padecimiento genera impulsividad, decisiones apresuradas, tendencia a la violencia y, probablemente, fue lo que en parte terminó por afectar todo el comportamiento de Aaron Hernández, especialmente al final. Y bueno, llegamos al final del video, eso es todo por hoy. Este es el caso de Aaron Hernández. Lamentablemente no tenemos mucho más que decir porque, como ya les mencioné, él se quitó la vida, por lo tanto ya no le podemos preguntar nada, no hay nada más que hacer. Hasta acá llegamos, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.